Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa en medio agli uomini. Un ministerio sin presupuesto, sin licitaciones, sin capacidad de contratación. En el Hoy por Hoy somos muy partidarios de este ministerio imaginario encabezado por Nuño Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, y sin corrupción. Y sin corrupción. A mí no me engañéis, ¿sabes? Tengo que salir yo diciendo no sabía nada, yo no lo sabía, que me han defraudado. No me hagáis esto, Jaime García Cantero, buenos días. Muy buenos días. Vale, bueno. Tú algo de corrupción con tus camisas a lo mejor puede sí, empezar a ver. Hoy traigo camisa un poco de corruptor, es verdad. Hoy traes un poco camisa de ir en un Peugeot recorriendo España, mira qué te digo. Venga, vamos a empezar con un sonido. What? That's ¡No! Podría ser. Yeah, probably. I mean, even the other day when they... Whoa! Whoa! What? That's no! Ahí está. Claro, la velocidad del sonido. Claro. Es que podría ser la decepción del gobierno cuando saltó todo el caso Koldo, o podría ser lo que ha sido, que es la nueva explosión de un cohete de Elon Musk. Y decíamos esta mañana, ¿no tenéis la sensación que cada semana explota uno? Sí, claro, es su aproximación a la carrera espacial. Pero bueno, también se podría decir que desde que se ha ido al gobierno le crecen los enanos. Pero bueno, es alucinante las imágenes porque todo se va a blanco. Pero además en tierra, ¿no? En tierra, sí. Era una prueba en tierra de los motores del Starship, que es el cohete más potente jamás construido, con el que quiere llegar a la Luna y con el que quiere llegar a Marte. Pero era una prueba previa a la próxima prueba de lanzarlo al espacio en unos días, en 10 días o algo más. Con lo cual, claro, ha sido una explosión enorme que ha causado bastantes daños en el lugar de lanzamiento en Texas, y habrá que ver si realmente puede hacer esas pruebas ese siguiente lanzamiento, el 10º. Pero claro, esto es una pérdida de dinero importante. Decir, porque claro, todo esto es material ya que queda para tanto los que han explotado en tierra como los que explotan en el aire. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que más cuenta con esto. O sea, él cuenta lo tiene con presupuestado. Lo tiene presupuestado y tiene contratos millonarios con la NASA, y aparte tiene muchos ingresos con la otra línea de negocio que tiene, que están lanzando continuamente cohetes menos potentes para lanzar satélites y muchas otras cosas. El problema es en los tiempos. Esto no es solo malo para Elon Musk. Es malo, podemos argumentar, para Estados Unidos, pero también para la humanidad, o al menos para casi toda la humanidad, menos China. ¿Por qué? Porque estos cohetes son esenciales para la llegada a la Luna, establecer allí una base, una estación orbital, y después intentar llegar a Marte, y todo esto antes que China. Y aquí, mientras a más le van explotando cohetes, China va avanzando. China va a su paso, ha dicho que va a intentar llegar a la Luna antes de 2030. Claro que si les explotan los cohetes a ellos no nos vamos a enterar. Eso también es verdad. Porque nos gustaría saber cuántos les han explotado, si les han explotado. La merma del negocio, estaba pensando. Tienes muchas naves, pues alguna. Exacto. Y luego está, ya que hablamos de negocios, el nuevo negocio de Donald Trump, que esto me parece fascinante. Presidente de los Estados Unidos, pero hombre de negocios, no hay conflicto de intereses, nunca lo ha habido. Y saca un nuevo teléfono con carcasa dorada y bandera de las barras y estrellas. Sí, que eso es poco sorprendente. A ver, yo creo que después de tanto hablar y tanto pensar el futuro como algo muy distópico, pero con cierta estética, se nos está quedando como muy berlanguiano y surrealista, ¿no? Porque claro, el presidente de los Estados Unidos anunciando un teléfono, pero a mí lo que me parece más surrealista es que en todas las fotos y los vídeos salen con un iPhone con una carcasa dorada. Entonces, y no les da vergüenza. Entonces es como, digo, a lo mejor es que el negocio va de la casa a las carcasas y lo que te van a vender es carcasas doradas con una T, y de eso va. Pero un negocio muy amplio porque anuncia servicios de telefonía móviles, ojo, que incluyen servicios sanitarios. Espera, que desarrollamos esto. Déjame primero que escuchemos a Donald Trump presentando su teléfono. And today we're here to introduce Trump Mobile. Trump Mobile, es decir, lleva el nombre de Trump, a un módico precio de $499. Es una carcasa dorada y fabricado 100% en Estados Unidos. Eso es lo que tienen ahora, ¿no? Porque no tienen el prototipo. El Trump Mobile va a tener, vamos a decir, dos líneas de negocio, ¿no? Una, que tiene que ver con un operador móvil, es decir, un servicio que tú pagas mensualmente para poder hacer llamadas ilimitadas, y lo que decíamos, ¿no? Un servicio sanitario que vamos a ver dónde lleva eso. Porque a mí me preocupa mucho que un presidente obsesionado en destruir lo público
ofrezca como negocio suyo Seguros. un servicio de seguro sanitario privado. En teoría es para los veteranos, ¿no? En teoría Ha argumentado. pero veremos a dónde lleva todo esto. Y además, lo segundo es que dice que va a fabricar un teléfono que compite con el iPhone, que vale $499 y que se fabrica 100% en Estados Unidos. Esto es completamente, no solamente imposible, sino absurdo. Es que ningún teléfono se fabrica 100% en ningún sitio. El iPhone se fabrica en China, pero tiene componentes de más de 40 países. Las cadenas de montaje de un teléfono móvil son tremendamente complicadas y piezas distintas se fabrican en sitios diferentes. Pero ¿por qué además es imposible que esto se haga en Estados Unidos? Bueno, pues por dos cosas que son bastante obvias, ¿no? Uno es la situación de China. Pensemos que de estos componentes de un teléfono móvil, la gran mayoría de ellos vienen o de Taiwán, o de Japón, o de Corea, o de la propia China. Es decir, muy cerca de donde está China. Y esto hace que la cadena de suministros tenga, lógicamente, un sitio muy privilegiado en China. Pero es que además hay dos cosas que tienen que ver con las infraestructuras. Las infraestructuras materiales, las fábricas del iPhone, que esto es algo que alguien le debería explicar al señor Donald Trump, no tienen nada que ver con una fábrica tradicional. Son fábricas tremendamente complejas, con infraestructuras y maquinarias muy sofisticadas y que llevan años desarrollar. Esto no es mañana me pongo a hacer iPhones y monto una fábrica. Esto es otra cosa. Y alguien debería explicárselo, porque yo no sé si es que no se entera o no tiene ningún interés o directamente nos miente. Iba a decir, o le da igual, y él dice, voy a fabricar un teléfono, y voy a preguntarle tú el mes que viene, ¿cómo va lo del teléfono? Que parece lo más probable. Y la segunda, que hemos insistido también mucho aquí, es que en Estados Unidos no hay personas para hacer esto. Como nos pasaría en Europa. Europa y Estados Unidos renunciamos en un momento a las políticas industriales y esta fabricación que precisa trabajadores, que sí, de cuello azul, ¿no? Metidos en una fábrica, pero muy sofisticados y muy formados, no los tenemos, ni en Estados Unidos ni en Europa. Entonces, no tienes las personas, no tienes las fábricas y no tienes los materiales. ¿Cómo vas a hacer un teléfono y encima a mitad de precio que haciéndolo en China? Lo que tiene de momento es una carcasa. Lo que tienes una carcasa y una cara. Una carcasa y una cara tremenda, ¿no? Una cara tremenda. Vaya. Dejadme que haga una pausa y a la vuelta seguimos con asuntos que afectan a este ministerio. Estamos con los ministros de Ciencia y Tecnología, Jaime y Nuño, y quiero preguntar por la semiglutida, que es el medicamento revolucionario contra la diabetes que tan eficaz ha resultado para la obesidad. Su nombre comercial lo conoce todo el mundo, es el famoso Ozempic. Su descubridor, Daniel Drucker, está en España para la entrega del premio Fronteras del Conocimiento que otorga el BBVA y dice que nos faltan datos para su uso a largo plazo y en personas sanas, pero también se está viendo que reduce la conducta adictiva. Entonces yo tengo la sensación de que queda mucho por saber sobre el Ozempic. Queda mucho que saber sobre estos fármacos, lo reconoce él mismo y también reconoce que si esto se empieza a dar fuera de prescripción, no solo para los diabéticos, que es para quienes se aprobó en un primer lugar, y para casos de obesidad, si lo empezamos a dar para otras cosas, los estados no tienen dinero para nada más. O sea, no tendrían dinero para nada más, ¿no? Porque además no son fármacos muy baratos. Sí, pero es muy interesante esas conexiones cerebrales. Dice, esta molécula donde más actúa, donde más activa está, es en el cerebro. Y explica que se está observando que lo que hay es una disminución del deseo de comer, pero que va acompañada también a veces del deseo de fumar, por ejemplo, en los fumadores, sí, del deseo de beberte esa cerveza extra que te quieres beber cuando estás con los amigos, es decir, como que atenúa los impulsos de nuestro cerebro de querer esa cerveza, ese cigarrillo, ese bollo. ¿Y esto, Nuño, se descubre con el uso? Es decir, porque no se descubre cuando se han hecho primero los ensayos clínicos. Esto sale para la diabetes. Bueno, ¿y es con el uso que se descubre esto? Es con el uso y con los ensayos clínicos que está financiando Novo Nordisk. Pero ya con el medicamento funcionando. Ya con el medicamento funcionando para ver otros posibles usos. Y es otra cosa interesante que dice Drucker es los efectos en el peso de una persona son independientes en los efectos por ejemplo, en la reducción de infartos y la reducción de ictus y la reducción de muerte prematura. Es decir, no están seguros del mecanismo, pero parece ser que independientemente reduce el peso
y tiene estos Pero otros entonces, efectos todos beneficiosos. quisiéramos tomarnos un Ozempic cuando nos levantamos por la mañana. Ahí está la cuestión. Le decía antes a Eva, fuera de micrófono, que a mí me recordaba al Soma. No sé si os acordáis de En un mundo feliz, una novela de Aldous Huxley, que era una sociedad idílica en la que todo el mundo recibía una droga que se llamaba Soma y que les dejaba totalmente felices, pero totalmente también pasivos, ¿no? Bueno. Entonces, al final, esta conexión con el deseo y con atenuar el deseo puede ser muy útil en casos de adicciones, etcétera, pero ¿cuántos casos conocemos de personas? Como pinta todo, ¿no? Lo de anular el deseo suena regular. Es que también es casi anular la personalidad en algunos casos. Pero él insistía en que los efectos para personas sanas deberían probarse más, ¿no? Esto que decimos, no, pues tomémoslo todo. Él insiste mucho en esto, ¿no? Esto está muy bien para las personas que están enfermas, que tienen obesidad diagnosticada, que tienen... Claro, eso lo pueden mirar en los grupos de control de los ensayos clínicos, pero no puedes empezar a dar esto a personas sanas. Porque ahora mismo el Ozempic se receta a gente con diabetes, evidentemente, y con obesidad. Sí, pero ojo, aquí, por ejemplo, en España la sanidad pública no financia el uso para tratar la obesidad. O sea, y ahí está la clave. Ahí está la clave. Es decir, si puedes, está aprobado el fármaco, lo puedes adquirir, pero siempre de forma privada. La sanidad pública por ahora no lo financia para la obesidad. Y ahí está la campañita, ¿no? Ahí está la campañita de publicidad jugando con eso. Claro, es que Novo Nordisk, que es la farmacéutica danesa cuyos beneficios son superiores al PIB del país gracias al desarrollo de Ozempic, ha lanzado una campaña de publicidad sorprendentemente agresiva. ¿Hablar de obesidad es hablar de...? ¿Diversidad? Cierto, María, como también lo es hablar de salud. Última pregunta. ¿La obesidad debería considerarse? La obesidad es no poder jugar con mis hijos. Es quedarme sin aire cuando corro para coger el autobús. Es sentir vergüenza cuando como delante de los demás. La obesidad es una enfermedad. Claro, la campaña Obesidad sin filtros, que dice que la obesidad es un problema de salud y no de estética y que puede matar, ha sido muy polémica desde el punto de vista científico. Es criticable esta campaña. Bueno, desde el punto de vista científico tal vez no. O sea, es obvio que la obesidad es un problema de salud primero y no de estética. Lo que pasa es que la presentación, cómo se ha presentado con este vídeo que hemos visto, que es como si fuera un concurso en el que hay una concursante obesa que va respondiendo a las preguntas, es agresivo y se ha recibido desde algunos sectores pues como un ataque a la diversidad corporal, ¿no? Claro. Ese debate de, oye, hay una diversidad de cuerpos, etcétera. Y esta campaña lo tiene muy claro, no, es un problema de salud y es bastante contraria tal vez a esa visión más amplia de decir, oye, tiene que haber cuerpos diversos, etcétera. No, y luego el debate sobre la publicidad encubierta, ¿no? Eso campaña por supuesto. Pagada por Ozempic. Pero no se menciona el fármaco en ningún caso en toda la campaña. Entonces, vamos a ver. Normalmente, como se hacían estas cosas, es creando una compañía o que lo hiciera una sociedad, una fundación contra la obesidad, ese tipo de campaña, y al menos Novo Nordisk ha dicho, oye, vamos a hacerlo nosotros, vamos a poner ahí nuestro nombre. Cuenta con el apoyo de ciertas sociedades científicas que después de ver el vídeo han regulado algunas, como cuenta Jessica Muzo hoy en El País. Entonces, claro, que la campaña, o sea, el contenido de la campaña tal vez, o sea, no es criticable, la forma de exponerlo y tal vez y sobre todo quién la hace, ¿no? O sea, yo te hago esta campaña, pero también te vendo el fármaco. Claro. Vamos con otro asunto. La Junta de Andalucía, no sé si a partir de una tesis doctoral o una ocurrencia, ha lanzado Junta GPT. ¿Qué es eso? Bueno, no, una ocurrencia. Yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? Junta GPT, a veces hablamos... ¿Su propia inteligencia? Sí, su propia herramienta de inteligencia artificial. Hablamos muchísimo de inteligencia artificial en lo general, ¿no? Y en las partes más charmis de todo esto, y se nos olvida que una de las grandes derivadas de la inteligencia artificial tiene que ver con cosas muy mundanas, como es automatizar ciertos procesos. Y esto en la administración pública, que tiene muchos procesos repetitivos, tiene muchísimo sentido. La Junta de Andalucía lo que ha hecho es diseñar una herramienta que va a permitir a los funcionarios de la Junta, más de 250.000, o sea, un montón de gente, pues hacer cosas tan básicas como acelerar los procesos para hacer un resumen, respuestas a preguntas habituales, es decir, cosas que les quitan tiempo pero que no aportan nada, pues van a hacerlo con esta herramienta. Debates hay muchos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí el debate que más me interesa ahora es si tiene sentido, como estamos viendo, que cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma, cada ministerio cree su herramienta pagándola a todos, ¿no? Y si no tendría sentido de alguna manera articular este tipo de cosas, porque las necesidades que tiene de hacer un resumen un funcionario de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Badalona o del Ministerio de Defensa son muy similares, ¿no? ¿Y cómo podríamos coordinar todo esto?
pero me parece muy interesante oye, vamos a utilizar la inteligencia artificial para mejorar el trabajo de los funcionarios, acelerar plazos y hacer una administración más eficiente. El debate está un poco en el cómo, ¿no? No vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en hacer esto todos juntos. ¿Y es una herramienta que parte de cero o utiliza productos de...? No, como casi todas las herramientas, no parte de cero. Pese a lo que el nombre podría indicar, no tiene nada que ver con ChatGPT, es decir, no utiliza el modelo de OpenAI, se va al gran rival de OpenAI, ¿no? Que es la familia Google, Gemini. Ellos utilizan concretamente una versión que se llama Gemma 3, que es una cosa muy interesante de la que ya hemos hablado aquí, ¿no? La capacidad que tienen esos modelos abiertos y distribuidos de abrirle posibilidades a otras empresas o otras organizaciones. Es decir, si a ti te dejan entrar en el código, tú puedes adaptar ese código a tu naturaleza, en este caso la de la Junta de Andalucía. No solamente eso, la Junta de Andalucía lo que hace es que este programa, este software, no corre en Internet, sino que corre en Hércules, que es un gran ordenador de la Junta de Andalucía, con lo cual es capaz de plantear un perímetro. Es decir, todas las preguntas, todas las respuestas, toda la información que maneja Junta GPT no está en Internet, es información de la Junta, ni entra ni sale información. Está en su sistema. Está en su sistema. Y esto es muy importante. Esto es muy importante y es algo que al menos en teoría no puedes hacer con ChatGPT, que como sabemos vive en Internet y es muy difícil ponerle puertas. Y una duda tonta, no les pueden denunciar por copyright, ¿no? Oye, GPT... No, GPT son siglas genéricas, o sea, no tiene nada que ver con eso, y como decíamos, el software que utiliza es software abierto, es decir, no hay ninguna posibilidad, y entiendo que Google no solamente ha dado su consentimiento, sino que casi seguro también su apoyo, ¿no?, en este desarrollo. El viernes, Nuño, tuviste una experiencia interesante. Estuviste de jurado del concurso anual de Tesis en 3 minutos que organizan 5 de las 6 universidades públicas madrileñas. Primero, explícame, ¿qué es una tesis en 3 minutos? Lo que dice su nombre. Exactamente eso. Una tesis que igual llevo trabajando en ella 1 año o 2 años o más. Te la expongo en 3 minutos de la forma más atractiva posible para ser el mejor en cada área de conocimiento, que es de lo que se trata este concurso. Al final el ganador se lleva 600 euros y bueno, lo primero me impresionó el nivel de tesis y de presentaciones en todas las áreas del conocimiento, la diversidad de temas, lo pegadas que están a la actualidad. ¿Y en 3 minutos se puede resumir una tesis? Pues fíjate que no se pasó nadie del tiempo. Sin ChatGPT, se puede resumir sin ChatGPT. Sin ChatGPT, y se puede hacer, solo hubo uno que llegó al minuto 59, creo, estuvo a punto de pasarse, pero no se pasó ninguno. O sea, y porque eso descalificaba automáticamente. Pongamos algún caso concreto. Pues, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en ingeniería Ignacio Esteban López, que ganó por un sistema de radar que analiza el caminar de las personas con Parkinson para intentar diagnosticarlo de forma temprana. El problema de analizar la marcha es que actualmente es muy caro y muy lento, siendo inviable hacerlo para cada persona que pueda presentar síntomas de la enfermedad. Pero imaginad ahora una tecnología que fuera barata y que fuera precisa, tanto como para poder analizar la marcha y que a la vez se pudiera instalar en cualquier hogar o en cualquier centro hospitalario. Bueno, pues esto resolvería muchos problemas y afortunadamente existe. Se llama tecnología Este RAD. fragmento dura 29 segundos, pero llegó a los 3 minutos. No llegó. ¿No llegó? Y explicó todo. Sí. Y lo explicó. ¿Qué capacidad de síntesis, perdona? Explicó y ganó. No, es tremendo. Y bueno, no solo había tesis de ciencia, había, por ejemplo, la ganadora en Humanidades hacía una reflexión interesantísima sobre cómo los músicos transforman los símbolos de la poesía, a veces manteniéndolos, a veces traicionándolos completamente. Y también un tema del que hemos hablado aquí algunas veces, que es el uso de la inteligencia artificial para hacer las llamadas pornovenganzas. Una madre, María, llama a otra, Laura. María le cuenta a Laura que en el grupo de WhatsApp del instituto al que acuden sus respectivas hijas, los chicos de clase han comenzado a compartir imágenes sexuales falsas generadas con inteligencia artificial de las 2 chicas. Uno de los chicos ha incluso chantajeado económicamente a la hija de Laura con difundir dichas imágenes. Aunque las imágenes de estos desnudos sean falsas, los daños que provocan son reales. La historia de María, de Laura y las de sus 2 hijas es ficticia, pero se parece mucho a una muy real. Ocurrió en septiembre de 2023 en la ciudad de Almendralejo, provincia de Badajoz. Y llama la atención, los temas están muy pegados a la actualidad, o algunos de los temas están muy pegados a la actualidad. No, muchísimos. Otra presentación era sobre el uso de las algas como fuente de proteína para prescindir de la carne, sobre todo, pues, por ejemplo, en viajes espaciales. Había una propuesta sobre si se puede entrenar a la inteligencia artificial para que puedan hacer de jueces con conciencia.
cosas muy, muy interesantes y muy pegadas a la actualidad. Y luego esto eran universidades públicas, todas las que participaron. ¿Cómo están las universidades públicas que te contaron? Bueno, ¿había alguna tesis sobre la situación de las universidades públicas? No, esto ya lo explicaban a micrófono cerrado, por así decirlo, pero había mucha inquietud y mucha preocupación por la asfixia financiera a la que se está sometiendo el gobierno de Ayuso a las universidades públicas y que tal vez se está perdiendo ese prestigio que todavía tiene la universidad pública como la mejor formación, y en muchos casos siguen siendo los mejores, sobre todo en todas las áreas del saber, pero en carreras muy demandadas como física y matemáticas, etcétera. Pues eso se está perdiendo y se está de alguna forma prestigiando, intentando prestigiar más a ciertas universidades privadas, algunas que no tienen tanto fuste, ¿no? Y una última cosa, que hemos visto en la noticia de que WhatsApp va a incluir publicidad. ¿Dónde la van a meter? Porque voy a quitarme el WhatsApp, ¿eh? Pues de momento dicen que no lo van a meter en las conversaciones y que va a estar solamente en los estados, que es eso que ninguno vemos. O sea, si quieres ver la respuesta de tu hija después de la publicidad. Es que ese es el tema, ¿no? Lo que han dicho es que va a ser en estados y en grupos solamente, pero ¿cuál es el límite de la publicidad en WhatsApp? ¿Y cómo se va a marcar para que montones de personas en el mundo no se equivoquen y crean que lo que te están contando como publicidad es algo real? Esta distinción entre la publicidad y lo real sé que a algún anunciante no le gustará, pero me parece bastante preocupante esta deriva en la que estamos entrando de los límites publicitarios. No sé, nuestros oyentes recordarán ese capítulo de Black Mirror en el que un implante cerebral para ser financiado empieza a meter publicidad en tus conversaciones. Pues esto se parece cada vez más. La conversación no es en el mundo real, pero si en WhatsApp tú de repente te vas a encontrar un anuncio, esto empieza a ser bastante aterrador. Y pensemos, lo hemos dicho aquí, que es que Meta, que es la matriz de WhatsApp, también de Instagram y de Facebook, está en una deriva de búsqueda de ingresos bastante preocupante. El otro día que no estaba bien. Además, se acaba de comprar una compañía que se llama Scale AI para competir con OpenAI. Acaba de pagar unos cuantos milloncejos, 14.000 concretamente. Necesita algo de dinero. 14.000 concretamente y necesita caja. O sea, esto es así. ¿Iba a hacer caja con los anuncios en WhatsApp? Porque hasta ahora, ¿cuál era el modelo de negocio de WhatsApp? Claro, lo hemos tenido gratis mucho tiempo, pero los datos... WhatsApp ha intentado alguna cosa. Sabéis que ellos tienen una parte de cuentas de empresa que no son gratuitas y eso está bien. Y ha intentado muchas cosas de las que no ha salido ninguna, por lo menos de las que nos cuentan. Pues a ver si le sale esta. Esperemos que por nuestra cuenta que no le salga. Que no, claro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. A los Luis Alegristas del mundo un mensaje: no se vayan, porque todavía hay más, todavía hasta concluir la temporada y dar paso al verano. Con José Luis Sastre al frente vamos a seguir abriendo las puertas del club de amigos y amigas alegres. Hoy día grande, porque abrimos las puertas para recibir a un actor y director que siempre está bien. De primo, de gordo, cuando los asuntos se ponen azul oscuro, casi negro, o gestionando alguna que otra memorable tarde de ira. Porque esta mañana procuramos la amistad de Raúl Arévalo. Fernando Fernández Gómez decía: a todo el mundo le extraña mucho que un actor quiera dirigir, pero a nadie le extraña nada que alguien que no es nadie quiera dirigir. Y eso me pareció genial. Yo siempre he querido dirigir casi antes que actuar, y el actuar me lo he tomado como un aprendizaje a la dirección. Y he tenido la suerte de trabajar con tantos directores y tanta gente maravillosa de esta profesión en España que fui aprendiendo, fue un poco como mi escuela. ¿Sabes lo que te digo? Que mejor, porque tengo yo fuerza como para vender una flota montacarga, fíjate lo que te digo. Sí, hombre, llevándote a todos los clientes de putas y se hace negocio los dos. He conocido a la novia de mi hermano. ¿Dónde? En la cárcel, en un vis-a-vis. Eso es para follar, ¿no? Para hablar. Me lleva un vis-a-vis a hablar. ¿Pero tú qué cojones sabes? Lo que dijo este facha va contra la democracia. Yo solo escribí una carta al periódico, eso no es un delito. Hostia, esto se dice mucho y todos lo hemos dicho a lo mejor alguna vez o lo hemos pensado, pero en la vida real, ¿cómo debe ser eso de verdad, de que pase el tiempo, que sea tarde para la ira, tarde para la venganza, y que esperes a alguien a que salga de la cárcel? ¿De verdad debe ser fácil eso de ir a matar a alguien? ¡Hace! ¡Tú! ¿El Triana cómo se llama? ¿Te llamas Santi? Bien, el Triana. ¿Qué Triana ni qué Triano? No me vaciles que te cruzo la cara de una hostia. ¿Por qué marca España es Nadal y no es Almodóvar, Penélope Cruz, Javier Bardem, Antonio Banderas? Para mí sí lo son, sí que son marca España todos estos. Me imagino que para determinados sectores de la sociedad el deporte tiene mucho más valor.
Yo veo las cosas como actor, de mi trabajo, lo que a mí me ha gustado, lo que no me ha gustado, y lo relativizo y no me torturo. Pienso, bueno, eso es lo que he conseguido hasta aquí me equivoqué, a lo mejor no estoy tan fino ahí eso no me gusta, y digo, bueno, ya aprenderé ya para la siguiente. Buena filosofía. Está Luis Alegre, buenos días. Buenos días, Ángels, ¿qué tal? Muy bien, yo creo que es la primera vez que suena Rocío Jurado en esta sección. Sí, y mira que es una debilidad personal. Tuve el placer incluso de conocerla y de entonar con ella a dúo una canción en un programa de televisión de Miguel Bosé en uno de los momentos míticos de mi vida. Pero bueno, el caso es que hoy era perfecto arrancar con ella y con esta canción que atravesó la infancia de Raúl Arévalo. Bueno, cuéntanos primero, tus primeros recuerdos de Raúl. Pues mira, lo conocí hace unos 19 años, cuando él tenía 26 y presentaba en el Festival de Málaga Azul Oscuro Casi Negro, la ópera prima estupenda de Daniel Sánchez Arévalo. Pero luego, a lo largo de los años, hemos estrechado nuestra amistad en todo tipo de situaciones y con toda clase de gente querida. Como decías antes, con Raúl Arévalo todo es bien siempre. Raúl Arévalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Compartes esos recuerdos con Luis Alegre? Se acuerda él más que yo. Como ha dicho, me lo ha recordado Luis, que nos conocimos ahí. Yo más o menos recuerdo la época. Lo que sí que recuerdo, Luis, es que cuando veo fotos de aquella época, yo soy como si me hubieran pasado 3 vidas y tú estás como conservado en formol, ¿no? Él está igual. Él está igual. Qué cabrón. Sí, igual no era yo. Sí, eras tú, sí. Oye, ¿por qué esta canción de Rocío Jurado marcó tu infancia? ¿A qué la asocias? Bueno, porque Luis me ha dicho, di 2 canciones, pues no sé, esta canción en concreto es una de tantas que recuerdo en mi infancia, que sonaba mucho en mi casa con mis padres. La recuerdo mucho de viajes a veranos a Benidorm. Yo veraneaba, mis padres se enamoraron en Benidorm. Y entonces durante los primeros 13 años de mi vida... Más clásico, más tradicional no puede ser. Porque trabajaban mi padre de camarero y mi madre de camarera de hotel en Benidorm. De Segovia se fueron a Benidorm, ahí se enamoraron y entonces los primeros 13 años de mi vida con mi hermana y mis padres veraneábamos en Benidorm. Y en el Ford Fiesta de mi padre pues tenía cintas de Rafael, Rocío Jurado, Los Panchos, cosas que recuerdo. Y esta canción la tengo muy presente. Es cierto que luego marcó mucho otra época de mi vida que fue... muchos años después, haciendo una obra de teatro, Urtain, con Animalario, sonaba en un momento muy bonito de la obra y se la cantábamos todos a Roberto Álamo y entonces son 2 momentos de mi vida que asocio, ese For Fiesta en Benidorm y esas funciones de Urtain que las recuerdo con mucho cariño. Raúl es de Móstoles y además de por Rocío Jurado, su niñez estuvo marcada por el bar que tenía su padre en Móstoles. En Madrid, Raúl, pero bueno, sí. En Madrid, bueno, sí. Da igual. El caso es que era un bar, donde pasaste muchos años ayudando a tu papá. Sí. Ahí ayudabas a todo. Ahí ayudaba a todo, de hecho, ya como ha prescrito, con 14 años ya trabajaba en el bar, eso ahora es ilegal. Pero antes esto pasaba. Si la familia tenía un bar, claro, el niño se ponía detrás de la barra. Iba ahí, y ahí me criaba. Ahí se formaba un poco como el abierto del Hoy por Hoy, pero en vez de Losada, Ignacio Escolar o Madina, pues yo qué sé, iba el carpintero, el de la tienda de enfrente. ¿Y había unas tertulias? Era más la COPE que la SER, pero había buenas tertulias allí. Y ahí me he educado yo, en ese bar. O sea, debes tener mano para servir mesas y para eso. No. Tampoco, me he comido mucho de eso, mucha barra sobre todo. Sí, mucha barra. Sus vivencias en ese bar, Raúl las reflejó en Tarde para la ira, su formidable debut como director. Pero años antes de consagrarse con esa película, hubo un momento interesante. Su primer Goya como actor, por Gordos, también de Daniel Sánchez Arévalo, fue en 2010 y tenía como compañeros de categoría a Carlos Bardem, Antonio Resines y Ricardo Darín. Vamos a recordarlo. El Goya es para Raúl Arévalo por Gordos. Vaya, toda una sorpresa. Nadie esperaba que Raúl consiguiera este Goya y ya, bueno, está a punto de tenerlo en sus manos. De pequeño quería ser Indiana Jones. A Raúl pueden imaginar por qué lo llaman el Sean Penn español, no solo por su parecido físico, sino por su versatilidad como intérprete. Empezó en esto animando en una tienda de Ikea, ¿lo creen o no? Muchas gracias. Joder. Pues lo primero me gustaría compartir este premio, por supuesto, con Carlos Bardem, con Antonio Resines y con Ricardo Darín.
Es que claro, la competencia no era fácil, ¿eh? No era fácil. Y Antonio Resines creo que no dejaba de hablar. No, Antonio Resines dice, no me acordaba yo de esto, claro, pero dicen, no, como qué sorpresa, no. Y Antonio Resines también se sorprendió porque Resines se sentó al lado mía. Y entonces cuando dicen y entrega el premio Penélope Cruz y dice Resines a tomar por culo, se lo dan a Bardem, y digo y dice, hombre, si sale su cuñada pues se lo darán a Bardem, gilipollas. Y cuando me lo dieron a mí, luego se alegró mucho Antonio. ¿Tú creías que lo ibas a ganar? No creía. Joder, qué nervios pasé, pero qué bonito. Ya. Sí, qué bonito fue. En la continuación de ese discurso de agradecimiento, Raúl citó, entre otras personas, a Maribel Verdú como su hada madrina. ¿Por qué? Porque Maribel yo la considero durante toda aquella época de mi vida, era mi hada madrina, claro que sí. Porque yo la conocí en 7 mesas de billar francés, rodando con Gracia Querejeta, me hice muy amigo suyo, era como una amiga, hermana mayor, consejera, y luego fue clave y fundamental para que me escogiera José Luis Cuerda para el rodaje de Los girasoles ciegos, una película que también marcó mucho toda aquella época de mi carrera y que disfruté mucho, y Maribel fue fundamental. Era como una hermana mayor, como una consejera. Como un niño de Móstoles, con unos padres que tienen un bar, que él trabaja allí, les ayuda a echar la mano, que pasa los veranos en Benidorm, ¿cómo acaba convirtiéndose en actor? ¿Eras ya gracioso? No, cero, que va, era más soso y más aburrido. No, ni he hecho teatro en mi vida de pequeño ni nada. No lo sé. Yo empecé a hacer cortos que esto es muy típico, yo creo, y también de aquella generación de cortos con la cámara de vídeo doméstico de mi padre, pero más desde detrás de la época cámara. Que había vídeo doméstico en casa. Sí, sí. Y tengo mucha infancia de videoclub y de película mala de videoclub. O sea, yo El Padrino hasta los 15 no la vi. Yo era todo Chuck Norris, Delta Force y cosas así. Y de ahí la videocámara de mi padre, y de ahí mi padre nos llevaba mucho al cine, eso sí. Es lo único que puedo decir, que la vinculación Pero hay máxima. algún momento que en tu vida tienes que decir, pues voy a ser actor. Cuando estaba en COU, dije, quiero probar a hacer un curso de actor. Y me dio por querer ser actor. ¿Se te daban bien los estudios? En regulero. O sea, yo hace poco vi las notas en casa de mi madre. Y te dieron un poco de vergüenza. 6,1 en BUP y COU, y la selectividad un 6. Bueno, o sea, soy de bien. De normal. Entonces, claro. en la peluquería de al lado del bar de mi padre, el peluquero, a esa peluquería iban Moncho Armendáriz y Puy Oria mucho, y entonces yo, que quería estudiar algo de teatro, le dije al peluquero, oye, Iñaki, ¿le puedes preguntar a Moncho, no sé, una escuela para estudiar? Y él acababa de hacer Historias del Cronen con Juan Diego Boto, sí. Y me dijo, mira, el protagonista de Historias del Cronen, Juan Diego Boto, su madre, Cristina Rota, tiene una escuela. Y yo, sin preguntar más escuela ni nada, le hice caso al peluquero y me fui a estudiar ahí a Cristina. O sea, te fuiste donde había que ir. Donde había que ir, claro. Donde me dijo el peluquero que había que ir. Entonces, sí, pero no te dijo la escuela municipal de ahí al lado. No, pero claro, no sé, podía haber dicho otra, pero no, esa dijo, y ahí fui muy feliz. Oye, ¿y trabajaste en Ikea? Trabajé en Ikea, pero una temporada que trabajé como trabajo temporal en almacenes, pero luego estuve trabajando unas temporadas haciendo como de animación, te llamaban La Semana del Amor en Ikea. Ibas haciendo por las camas y por los muebles versos de Romeo y Julieta. ¿Hacías de actor? Sí, la segunda tanda de trabajar en Ikea fue como trabajando como de actor. Pero la primera fue en el almacén. Fue como un par de semanas, 3 así, trabajando como en almacén de estos. ¿Y cómo se te da montar los muebles de Ikea? No me gusta nada, soy malísimo para eso, no me gusta nada, no. Ángel, ¿sabes que Raúl vivió la boda de Carolina Herrera y el torero Miguel Baez en Litri en 2004? Pero esas cosas te las cuento, tío. Ángel también merece saberlo. Iba a decir, amigos de Luis Alegre, que sepan que todo lo que le cuentan a Luis Alegre termina saliendo por la radio. Es la gracia de convertirse también en amigo del Hoy por Hoy. Lo siento, Raúl, ese es el peaje que tienes que pagar. No, pero Raúl... no de invitado. No de invitado. A ver, cuenta cómo viviste esa boda. Otro de mis trabajos temporales fue trabajar en un catering de bodas, pero montando carpas, montando las mesas, todo lo que estaba en los atrases de las bodas. Y entonces una de ellas, porque trabajar 24 horas seguidas, pero te pagaban muy bien. Y una de las bodas que más largas que fueron y más difíciles de montar, de las 8 o 10 que haría, es esta de Carolina Herrera y el Litri, en una finca por ahí por Extremadura. Nos llevaron allí, pero yo escuchaba todo, era bonito, era cinematográficamente. Yo recuerdo que mientras limpiaba la mierda de los platos, escuchaba de fondo a cantar, no sé si estaban los morancos invitados o algo así, cantaban, hablaban por el micro, bailaban, pero yo no les veía, yo solamente escuchaba el audio. Pero dices, una de las bodas más largas que duró... Perdona, de
montar. Fueron 48 horas de montar y desmontar. La boda duraría lo que cualquier boda, pero de como montaje y desmontaje. Porque fue una boda como Dios manda. Pues fue un bodorrio como Dios manda, sí, sí. Y ese tipo de experiencias en IKEA o esto que estás contando de esta boda, ¿tú crees que te han hecho mejor actor? Pues no lo sé, Luis, qué pregunta, no sé. Es que en realidad, luego yo tuve mucha suerte y enseguida empecé a trabajar de actor y me ha ido muy bien, entonces ahí doy gracias, pero yo creo que es como un poco el día a día de un actor, trabajar de otras cosas y ganarse la vida como puede, ¿no? Pero es que tú eres una esponja, o sea, tú absorbes todo lo que ves, todo lo que escuchas. Y yo creo que eso también te puede hacer ser capaz de empatizar más con la gente, con los personajes, ¿no? O lo intento, no sé si siempre, pero yo lo intento. Si tú también, Luis, eres una esponja. Pero has dicho una cosa ahora, dices, siempre, nunca me ha faltado trabajo, o sea, siempre desde que tú sales de la academia, empiezas a trabajar, ¿siempre has tenido una línea así como que has ido trabajando? No, primero hice una serie de televisión, Compañeros, que yo me pensaba que eso era jauja y que de repente a partir de ahí iba a trabajar de actor siempre. Me independicé, me gastó la pasta y tuve que empezar a trabajar de otras cosas, que es todos estos 5 años que trabajé, pero 5 años los que trabajé otras cosas, pero luego a los 25 empezó a salirme trabajo de actor, he tenido mucha suerte. Yo he hecho la vista atrás y veo que esto es una profesión de largo recorrido, que hay que trabajar mucho, pero que aparte de tener actitud hay que tener mucha, y aptitud, o sea, hay que tener mucha suerte y yo la he tenido, pero muchos golpes de suerte cuando he hecho la vista atrás. Pero la suerte después hay que apuntalarla. Hay que apuntalarla, es verdad. Ahora acabas de terminar el rodaje de una super película, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem, Victoria Luengo y Melina Matthews, que es tu pareja en la vida real desde hace años. Sí. Y me encantaría que nos contaras un episodio en el que a ti y a Melina os confundieron con otra popular pareja. Ah, sí. Estábamos también rodando, Melina y yo, una película en Canarias y nos fuimos a un mercado y había allí un restaurante de pescado fresco y que empezamos a pedir y entonces nos empezaron a sacar de más y nos invitaron a comer. Y es que en un momento dado yo no entendía nada, me gustas mucho como actor y tú también como actriz. Y Melina decía, pero nos está conociendo, ¿no? Y dice, nos encantáis en 8 apellidos vascos. Y entonces nos confundieron con Dani Rovira y Clara Lago, que también el tío no les debía conocer mucho porque los dos son veganos, ¿no? Si tú que les conoces más, Luis, ¿no? Pero sí, Dani es vegano, ¿no? Totalmente veganos los dos. ¿Les desmentisteis? No, que nos invitaron, Ángels. No, que nos fuimos sin pagar, pero claro, no, porque nos invitaron. Y él, que yo llegar a casa y decir, es que han estado ahí en el restaurante los dos de 8 apellidos vascos. Venga, vamos con la segunda canción, que la primera nos contaba era Rocío Jurado el porqué, y siempre terminamos la charla con un amigo de Luis, que ya es amigo nuestro, con otra canción, y en este caso... Y escondido tras las cañas duerme mi primera. ¿También forma parte de la banda sonora del coche? También forma. Lo que pasa que es que no sabía qué decirte, Luis. Lo que pasa que Mediterráneo, aparte que es un tópico decir una canción así, es una de esas canciones que me pasa como cuando veo El Padrino, ¿no? Que son películas que son clásicos, pero que las vas revisitando a lo largo de los años y siempre, o sea, no aburren. En Mediterráneo, o sea, hay otras canciones que me encantan, pero tengo épocas que las escucho y digo, ya me he cansado de esta canción. Mediterráneo, no es que la esté escuchando cada 2x3, pero cada vez que la escucho me parece, no sé, no me aburre escucharla. Raúl Alévaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y por convertirte en nuestro amigo. Gracias, y gracias Ángel, por tu puntualidad. Gracias. Casi un poco más y le meto en el abierto. O sea, ha faltado nada para meterle en el abierto. Pues te hubiera dado mucho juego, ¿eh? Sí. Ya lo sé, ya. Luis, hasta la semana, hasta dentro de 15 días. Un beso, Raúl, querido. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? ¿Qué significa que no sientes nada cuando conoces? En la píldora de lengua solo queda un sentido por tratar, que es el gusto. Y el caso es que se nos cuela la actualidad política, porque hablar de gustar, de saborear o de paladar es hablar también de morder y, claro, de mordidas. En Radio Sevilla está Lola Pons. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Lola? Buenos días, querida. ¿Qué tal? Mira, vamos a centrar el tema, que es casi final de curso y necesitamos un poco de foco previo. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Claro, como has dicho, hemos hablado de todas las palabras que usamos para las distintas variantes del sentido. Dedicamos un día a la vista, otro al olfato, a la audición, al tacto, y nos quedaba el gusto. Así que hoy vamos a ocuparnos de eso, de hacer un repaso de vocabulario para que nos expresemos mejor y sigamos aprendiendo un poquito más de cómo hablamos. Pues vamos a empezar por lo más básico. El gusto se percibe con el sabor. ¿Qué hay que saber de la palabra sabor? Pues fíjate, acabas de decir que sabemos, ¿no? Que hay que saber sobre esta palabra, pues ese saber y la palabra sabor, por la que me pregunta, son parientes, son palabras hermanas, vienen del mismo tronco. Esto lo podemos ver claramente en cualquiera de nuestras frases con el verbo saber. Por ejemplo, si digo, esta manzana sabe raro, o si digo, la profesora sabe latín, tenemos el mismo verbo saber. Es verdad. Pero claro, vamos a fijarnos en los derivados. De saber latín decimos sustantivos como sabiduría o sapiencia, y del sentido del gusto, de que una manzana sabe raro, ¿no? Pues tenemos el derivado sabor. Si nos vamos atrás en el tiempo, lo que nos encontramos es que estamos ante derivados del mismo verbo latino, que es el verbo sapere, que primariamente lo que significaba era el sentido del gusto, o sea, tener un sabor, ejercer el sentido del gusto, y de ahí se derivó pues tener inteligencia, ser un entendido. Es decir, el primer valor que tenemos es el más literal, y después de ahí se han ido derivando los sentidos más figurados. Claro, porque el sentido del gusto es muy físico, pero lo aplicamos a cosas que no saben en el sentido literal. Pienso, por ejemplo, en cuando decimos me sabe mal decir esto. Bueno, esta es una frase que a mí me encanta, porque decimos me sabe mal decirte esto, pero te lo digo, ¿no? O sea, digamos que me sabe mal, pero yo me he comido ese prejuicio, ese inconveniente, y lo hacemos. Efectivamente, sabernos mal o bien algo puede ser un alimento o esa otra cosa que expresamos. El uso del vocabulario del sabor fuera del mundo físico, o sea, fuera del paladar, es muy común. Pienso en un adjetivo que decimos mucho en Andalucía como saborío o esaborío, que puede ser un poco desagradable, ser seco, ser antipático, y eso viene de desaborido, y de desaborido viene también desabrido, que ya yo diría que lo aplicamos muy poco a la comida. Desabrimos lo decimos pues de una actitud, de una respuesta, apenas se aplica propiamente al sentido del gusto. Pero esto es como decir que alguien es soso, ¿no? Es un sabor aplicado a una persona. Claro, y además ahí vemos que los sabores tienen más o menos prestigio, o sea, lo salado es algo agudo, ¿no? Es más penetrante al comer y deja más huella. Entonces, si alguien da una respuesta aguda, nos gusta. En cambio, un alimento soso pasa desapercibido y una persona sosa pues no nos gusta demasiado. También hablamos de un chiste picante, hablamos de un comentario ácido o incluso, digamos, de la propia digestión. Puedo salir de una reunión y decir que me deja un buen regusto, ¿no? O sea que el sabor es un buen descriptor inmediato de sensaciones físicas. O sea que con él describimos cosas que, digamos, no nos hemos comido, ¿no? Pero que nos dejan alguna sensación. Y de aquí sacamos una reflexión para que también pensemos todos sobre esto, que el lenguaje figurado, la metáfora, los símiles, se estudiaban en las clases de literatura, pero no están solo en la lengua literaria, no solo están en la poesía, están en el habla común. ¿Y por qué decimos, Lola, que algo sabe a rayos si no vamos por la vida probando los rayos? Mira, a mí me encanta, bueno, tú dirás que siempre digo que me encantan todas las expresiones, pero es que es verdad que me encantan todas. Saber a rayos es una expresión coloquial que significa que algo huele o que sabe muy mal, ¿no? Y eso se dice porque el olor del ozono que sale cuando hay tormenta es un olor metálico, es muy, muy áspero, y aunque digamos que no nos hemos puesto a probar un rayo, sí hemos deducido del olor del rayo que su sabor debería de ser también desagradable. O sea, que algo sabe a rayo, pues que sabe regular. Y si al salir del agua del mar decimos que sabemos a sal, que nuestra piel sabe a sal, ¿podemos decir yo sepo a sal? No, este es un error muy común y nos sorprende mucho saber que no se dice ese sepo, pero bueno, según la gramática normativa no se dice, porque lo que tenemos es el mismo verbo saber, como decíamos antes, tanto para hablar del conocimiento erudito como de las papilas gustativas. O sea, que si yo digo yo sé bailar o yo sé latín, pues al salir del mar y sabemos a sal, pues decimos yo sé a sal. Yo sé a sal. Esto yo creo que no lo dice nadie. Esto nadie. Pero fíjate qué bonito decir la frase yo sé a sal, que es una frase preciosa en sí misma. O sea, la forma sepa, si es correcta, que es presente subjuntivo, pero la forma sepo para presente indicativo de momento no es la correcta. Sé que hoy es jueves y sé a sal, pero no sepo. Mira, otra cosa, el paladar, que es la parte superior de la boca, hasta ahí viene, pero paladar en Cuba, tú sabes que es un tipo de restaurante.
¿Esto por qué no se dice en el resto de los países que hablan español? Pues se debería decir porque es precioso también. Sí. Perdón que hoy estoy yo muy entusiasta con este léxico. Yo me fijo mucho en el nombre que damos a los restaurantes, porque cuando yo era pequeña en Sevilla había restaurantes que se llamaban restaurant, escritos así, con una O. Restaurant. Sí. Y ahora ya no hay restaurantes, ahora son abacerías, casas de comida, aunque lo hubiesen fundado hace un año, se llaman como si lo hubiesen fundado así los siglos de oro, ¿no? Bueno, pues Paladar es uno de esos nombres de restaurantes que se usan mucho en Cuba. Son restaurantes privados que nacen en los años 90, instalados en casas particulares. Y claro, esto en Cuba es llamativo porque es una isla donde el negocio por cuenta propia no se contemplaba, ¿no? De ser un régimen comunista. Entonces esto se empezó a llamar Paladar porque por esa fecha, los años 90, en la televisión cubana emitían una telenovela brasileña donde la protagonista, que era así muy intrépida y tal, tenía una cadena de restaurantes que se llamaba Paladar. Y de ahí, pues de la tele lo sacaron. Y el tema, tú sabes que estos últimos días está siendo el tema de las mordidas. Tenemos también esto del uso figurado de una expresión que está ligada al comer. ¿Qué nos cuentas de esta palabra, de la mordida, mordidas? Sí, bueno, aquí vamos a olvidarnos un momentito del uso actual para ver qué pasa con este derivado del verbo morder. A ver, si por ejemplo un animal nos da un bocado en la mano y tenemos una herida, pues quizá yo diría, pues mira, tengo una mordedura, ¿no? Mordedura como derivado de morder. Pero del verbo morder también se deriva, junto con mordedura, la palabra mordida. Por ejemplo, un dentista puede decirnos que por nuestra manera de morder, nuestra mordida nos está desfigurando un diente, ¿no? Pues bien, de esos dos derivados, mordedura y mordida, es el de mordida el que sobre todo, además de ese sentido literal de morder, tiene el otro valor que es el que, bueno, pues el que está de actualidad, ¿no? El de aprovecharse del dinero común. ¿Y esto que la palabra mordida esté vinculada a un delito, a un abuso del cargo, es una palabra general? Es una palabra general, esto va a sonar muy desconsolador, en fin, después de tanto entusiasmo que te he mostrado hoy, pero es tan general la palabra mordida como lo son las mordidas, tristemente. O sea, la mordida se llama también soborno, se llama untada, en América a veces se dice coima, pero la expresión vinculada al gusto y más extendida para esto es mordida. Y esto lo que nos evoca es que la idea de fondo es pensar en el dinero de todos, en el dinero común, como algo atractivo, como algo comestible, del que nos llevamos un trozo que solo nos comemos nosotros, ¿no? Es una idea también de cómo entendemos el dinero que es de todos, pues tremenda, ¿no? Desoladora. Hasta la semana que viene, Lola. Hasta la semana que viene. Beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Sabes lo que estaba pensando? Supongo que pensabas que ya nunca oirás una música original, ni leerás ningún libro que no haya sido escrito ya. O que no verás una peli que no se haya hecho. No. Eso es lo que pensabas tú. No. Yo pensaba que me he equivocado. ¿En qué? Tantas muertes. Toda esta mierda. En realidad no significan nada para Frank y Hannah porque ella le tiene a él y él a ella. Así que... me equivoqué al decir que lo único importante es seguir con vida. Eso es lo que yo pensaba. Se hace tarde. Tendremos que pasar la noche aquí. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Llegan la vida y el cine pensando en mitad del caos, del fin del mundo. Está bien que sigamos manteniendo este ratito semanal para juntarnos con ellos y con el profesor Ocaña para olvidarnos de la realidad ni que sea unos minutitos. Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí en Ceuta dando clase una vez más. Ya, digo, te estás habituando mucho a ir a Ceuta, ¿eh? No, 2 veces y de momento nada más. Pero ya coincidimos en que nos gustaba muchísimo ese sitio y además te atienden muy bien en la cadena SER ahí en Ceuta, con lo cual, buen sitio. Traes 2 entradas hoy para ir al cine y creo que la primera no la voy a coger porque es un tema que no me gusta nada. Veamos si me convences para ir a ver 28 años después. Hubo tantos muertos, infectados y no infectados. Por eso nuestro hogar es tan valioso. Me da que es un poco joven. Está listo, Kim. 7, 6, 11, 5. Una vez que lleguéis a tierra, no podrán rescataros. Hay muchas formas de morir. Y unas son mejores que otras. A ver,
Hecatombe zombie y yo no encajamos. Y 28 años después va de esto, ¿no? De una hecatombe zombie. Pues haces mal en no ir al cine a ver 28 días después, 28 años después. Pero bueno, por si cambias de opinión, te cuento un poco. Esta es la tercera película de una saga que arrancó a principios de los años 2000, cuando Danny Boyle, que es el director de Trainspotting, que es una película que me encanta, y el director de Slumdog Millionaire, que es una película que me repugna directamente, que fue Oscar de aquel año, renovó, creo yo, el panorama de los zombies. Bueno, pues después de una segunda película que fue 28 semanas después, que además estaba dirigida por un director español, por Juan Carlos Fresnadillo en 2007, y que era una película que estaba bien también. Pues ahora recuperan la idea y han pasado esos 28 años del título. Yo creo que como estructura de saga y como idea está muy bien, y además aquella fue una renovación del mundo de los muertos vivientes. Esta entra dentro de un subgénero dentro del terror que es el llamado horror folk, es decir, el terror rural, un tipo de cine que nació básicamente en Inglaterra en los años 60 y 70, con dos películas que me gustan mucho, Witchfinder General y El hombre de mimbre, y que incorpora canciones tradicionales, el campo, el pub, la cerveza, las tradiciones rurales, la religión pagana, los cantos ancestrales. Bueno, comunidades cerradas con sus propias reglas de supervivencia, y todo eso está en 28 años después. Pero dime una cosa, ¿los muertos vivientes todavía venden? ¿Los zombies venden? ¿No están demasiado explotados? Yo pensé que había pasado esto ya. Los zombies venden cada vez menos, y eso es cierto, y tienes toda la razón, y se ha llegado casi al hartazgo. Hace un tiempo hablamos de la primera temporada de la serie The Last of Us aquí en la sección, que algunos capítulos me gustaron, pero llegué a otros, la verdad es que con la lengua afuera, y llegué al final de temporada con la lengua afuera del cansancio. Bueno, pues el lenguaje del cine y de las series creo que es muy distinto, las elipsis, el ritmo, y en esta película, al verla, todos esos elementos narrativos y visuales, más el poder en la puesta en escena de Danny Boyle, el sonido, la música, el montaje vertiginoso, a mí me hicieron pensar una cosa creo que interesante, que es durante toda la película pensé, qué bien esto del cine, en 2 horas lo tengo todo y no en 10 horas. Porque dime una cosa, ¿dónde nos planta esta 28 años después? Comienza con una secuencia que me gusta mucho y que le va a encantar a la gente, con un prólogo de unos niños viendo los Teletubbies, y no voy a contar nada más. Han pasado años, evidentemente. El virus de la ira, que era el virus que era una alteración artificial del ébola y que se escapó de la Universidad de Cambridge, sigue estando ahí, y encontramos nuevos personajes que tienen que sobrevivir en un mundo pues asolado por esas hordas de infectados que viven confinados en una isla. Bien concreto, los personajes protagonistas iniciales son un hombre y un niño, un padre y un hijo, que salen de esa zona segura de la isla. Luego hay un poco lo de siempre, ciertos moldes de este tipo de cine que se recuperan una y otra vez. Por ejemplo, nace un bebé, que es la esperanza. Se habla de la masculinidad tóxica en el personaje del padre, que me parece muy interesante por la relación que tiene con la madre del chico, que luego es la protagonista de la segunda parte, la segunda mitad de la película, de la historia. Y los protagonistas son Aaron Taylor Johnson, que es el futuro 007, el nuevo James Bond, y un niño que se llama Alfie Williams, que es increíble. Es como el niño de adolescencia que decíamos, pero este chaval, ¿de dónde lo han sacado? Pues han sacado otro chaval verdaderamente prodigioso. ¿Y qué tal Danny Boyle? Porque decías que en la primera película innovó, ¿con esta innova? Yo creo que sí que innova. Comienza con una fotografía digital rodada con un iPhone. Hay partes de la película, bastantes partes de la película que se han rodado con iPhones, y tiene un sentido, y luego ese tipo de fotografía pronto se abrillanta, digamos. La acción está fenomenal. Hay muchos insertos de montaje. Los insertos de montaje con películas y documentales que se integran dentro del fluir natural de la secuencia y que crean unas sensaciones creo que prodigiosas. Me gustan cómo son algunos de los zombies obesos que se arrastran, me encantan. ¿Qué me pasa? Que hay solo un problema, y es que después de hacerlo todo bien a lo largo del 95% de la película, llega
el final, y es anticlimático totalmente, porque lo que va a haber es una segunda parte de la película en 2026, con un equipo diferente, con una directora diferente, que es Nia Da Costa, con personajes nuevos y con un estilo, según se desprende un poco del epílogo, bastante distinto. Me parece un poco hortera, muy infantil, como de cachondeo. Cuando se vean la película, las dos, hablaremos de las dos, pero aquí todo lo que te decía antes respecto al lenguaje del cine y de la televisión se vuelve contra mí. Es decir, es el contagio del lenguaje televisivo al lenguaje del cine, y eso me fastidia un montón. Bueno, 28 años después, a lo mejor no voy a verla. En cambio, sí tenía mucho interés por saber qué te había parecido la siguiente propuesta, que es la protagonizada por Pamela Anderson y que se llama The Last Showgirl. Es la última llamada. La última llamada para la última actuación del Russell Dazzle. Las Vegas nos trataba como estrellas de cine. Los trajes, el escenario. Éramos embajadoras del estilo y el glamour. ¿A ti te ha gustado? Me ha gustado mucho menos. Decepción total con esta película, que le tenía muchas ganas. Llevamos escuchando sobre ella desde el Festival de Venecia, Toronto, San Sebastián, los Globos de Oro, donde estuvo nominada Pamela Anderson, por estar dirigida por, además, la nieta de Francis Ford Coppola, Gia Coppola, sobrina de Sofía Coppola, y por Pamela Anderson, obviamente, de la que se ha dicho que esta es su resurrección, y no creo que sea del todo correcto. Digamos que no es una segunda oportunidad como fue la de John Travolta con Quentin Tarantino, la de Mickey Rourke con Darren Aronofsky. Yo creo que esta es su primera oportunidad en el cine, porque en realidad ella solo lo único que ha hecho fue Los Vigilantes de la Playa, pasearse por allí en bañador, y el tormentoso romance con el tal Tommy Lee, del que se hicieron una serie después de unos vídeos caseros. Pero así película no había hecho ninguna. Nada. Entonces, aquí está bien, hace un buen papel, encaja muy bien en la historia, pero también te digo una cosa, creo que no estaríamos hablando tanto de esta película si no fuera por los dos nombres, por Gia Coppola y por Pamela Anderson. Es decir, si la misma película exacta la hubieran dirigido dos nombres desconocidos de mujer, no estaríamos hablando apenas de ella. ¿Y esta qué es, la historia de una caída? Sí, es que una caída de un imperio, el imperio del cabaret, podríamos decir. Ella es una bailarina, una showgirl, que baila en topless con otras muchas bailarinas que se entrenan y se esfuerzan por ser las mejores en lo suyo. Por cierto, hay casi de lo poco que me gusta de la película es que nunca se las ve bailar a todas juntas. Se supone que hay como 80 bailarinas en el escenario del lugar donde hacen el espectáculo, pero nunca se las ve bailar, y eso me gusta, me parece original. El conflicto es que esta chica protagonista, Pamela Anderson, tiene 57 años, su papel en la ficción, ya no es tan joven ni tan sexy para los dueños de estos espectáculos, a pesar de que para mí sigue estando muy guapa en la película, y por eso no la quieren contratar cuando se queda sin trabajo. Digamos que es el final de un mundo, la caída del cabaret en lugares tipo Las Vegas, de eso tan hortera y tan zafio, y para ella, que está encantada con su trabajo tan maravilloso. ¿Y para ella como actriz está bien? ¿Su interpretación es buena? Ella está bien, está muy correcta, no creo que esté maravillosa tampoco. Digamos que encaja muy bien, como decía un poco en el guión, en esa cosa de que eres quien eres cuando tu belleza decae, con lo cual Pamela Anderson en ese papel encaja fenomenal. La acompañan Kiernan Shipka, que se llama la niña de Mad Men, la hija del protagonista de Mad Men, y también Jamie Lee Curtis, con la que hay un paralelismo creo que bonito, porque sale muy mal maquillada, peinada, dejada, sale como una defesio adrede, y quizá creo que no haga falta tanto, y con ella hacen un juego porque Jamie Lee Curtis en varias películas, sobre todo en Mentiras Arriesgadas, tenía un baile en tanga muy espectacular y que fue muy erótico en su momento y muy famoso, y aquí lo repite, pero a modo de espejo, para hacernos ver la decadencia del cuerpo, cómo afecta a la mujer, y cómo mientras estás guapa, fenomenal, pero luego ya no. Pues venga, 28 años después, o The Last Showgirl. Y vamos con un par de minutitos para la crítica bajo demanda. Ya saben, 638-313466. Llaman, nos dan el título de una película, y para ustedes, en exclusiva, aunque lo escuchemos todos, la crítica de Javier Ocaña. Hola,
Pues yo quería que me dieran, por favor, la crítica de banda de la película Bo tiene miedo, porque la he visto y me encanta, a la vez me repugna, me da miedo y no sé si la ha entendido o no la ha entendido, pero en realidad me da igual, solamente quería saber la opinión del experto. Pues la opinión del experto, ¿Bo Bo tiene miedo? ¿Qué película es? Pues la ha definido muy bien, es una película relativamente reciente, de hace unos años, con Joaquín Phoenix de protagonista y dirigida por Ari Aster, que es uno de los grandes nombres del cine contemporáneo. Es una película rarísima, extravagante, pero muy interesante. Es el trayecto de un hijo a casa de su madre y la odisea por un mundo de pesadilla. Tengo que reconocer que es una de las películas de la historia del cine que más me han llevado al mundo de mis propias pesadillas. Te lo digo de verdad, a cómo ocurren, a las texturas que tienen, al absurdo, a los colores, a las presencias, a ese surrealismo en el que se mueven. Surrealismo que no es todo lo raro, como siempre decimos, es una reunión de lo consciente y lo inconsciente, del mundo de la realidad y del mundo de los sueños, y hay una liberación arbitraria de la imaginación, y ahí la palabra clave es arbitraria. Bueno, pues se la ha comparado mucho, Bo tiene miedo, con El Mago de Oz, pero el regreso al hogar es un regreso en un mundo de pesadilla. Y muy rápido, Javier, ¿lo puede ver todo el mundo? ¿La puede ver todo el mundo? ¿Es para todo el mundo? No, pero a mí me gusta que la gente se atreva en determinados momentos salir un poco de lo que ya sabemos que nos puede gustar, pero avisamos, es excesiva hasta lo desesperante, y son 3 horas de película. Uf. La primera hora es muy buena, la segunda es regular y la tercera llegó con la lengua afuera también. Pero bueno, Ari Aster es un director peculiar, es el director de Hereditary y de Midsommar, y pronto, ahora en julio, se estrenará Eddington, de la que hablamos cuando el Festival de Cannes, porque es una película que habla mucho del mundo de Estados Unidos, Donald Trump. Pues la semana que viene seguimos hablando de cine. Gracias. Un beso. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ya es verano casi, se notan las calles y en todos los lados, y hasta ahora cada jueves, como nos metemos en la cocina, hay que tratar de encontrar temas frescos y veraniegos, porque ya sabemos el calor que se pasa cocinando. Ainhoa Aguirre-Goitia, buenos días. Buenos días, Ángels, ¿cómo estás? Pues muy acalorada, si te digo la verdad, ¿eh? Bueno, aquí Sí, en el estudio ¿sí? no, porque tengo el aire, pero bueno. a la que pones un pie fuera es insoportable. Sí, es duro. A ver, lo que dime, tiene el dime. verano. ¿Qué es lo que tiene el verano? No, sí. Pero a mí me encanta este tiempo, que me gusta mucho el verano, pero sobre todo cuando estoy de vacaciones. Dentro de unos días. Te Dentro queda de poco, unos días, te exacto. queda poco. Exacto. A ver, ¿por qué el tema que has elegido hoy? Pues mira, voy a serte sincera, Venga. aunque Brian se enfade conmigo. Yo te iba a traer aquí el Manifiesto Futurista de la Gastronomía del año 1932, que es interesantísimo, ya Vale. hablaremos de él. Vale. Pero Brian me dijo, mira, Ainhoa, relaja un poco, refréscate un poquito, que llega el verano, bonita. Tenemos la cabeza todos un poquito frita. Y dejemos el manifiesto futurista para otro momento. Para otro momento. Vale. Entonces digo, venga, voy a empezar a refrescarme desde ya, porque me dio de margen Me dijo y ya no más. Vale. Y dije, no, venga ya, déjalo. Venga. Entonces, a ti, Ángeles, ¿a ti te pasa que en verano te gusta más ir a la pescadería o a la carnicería? Sí, a mí siempre me gusta más ir a la pescadería, pero en verano mucho más. ¿Verdad que sí? A mí también. Sí. Me apetecen mucho los boquerones, el bonito, Sí. las sardinas, calamares, mejillones, berber, todo. Me gusta mucho el pescado marinado, los tartares, hecho a la plancha, a la brasa, con sopas frías mezclado, vinagretas calientes. Me da exactamente igual, en ensaladillas, con papas aliñas, en fin, hay 1000 maneras de comerse todos los productos que salen de una pescadería. Pero a mí me gusta mucho el sabor a mar en estos meses. Sí. Y además, si me centro en un grupo concreto de productos, elijo las conchas, los bivalvos. Me encantan. ¿Verdad? Las Me navajas, encantan. tellinas, coquinas, chirlas, además son muy divertidas de comer. Entonces, casi de manera automática, lo que a mí me sucede cuando pienso en este tipo de productos es que me voy a los cítricos también. Tengo mucha costumbre de comerlo con cítricos. Porque casan bien. Parece que se llevan bien. ¿Tú crees que la cocina de verano es más libre? Mira, Ángels, desde el momento en el que te pones a cocinar en sujetador, todo es más libre. Todo. Y no me lo niegues. Ahí vale todo. Di ¿Tú que cocinas sí. en sujetador en verano a veces? No. ¿Qué me dices? ¿Tú cocinas en sujetador en verano? Ay, a mí me gustaba imaginarte en sujetador No. cocinando en Y el mandil encima. Yo sí, no, a veces sin mandil, a veces con mandil. Pero Yo sí, sí, a veces sin cocino con mandil- sujetador. sin mandil sí, puedes sí. quemarte, ¿eh? Y con bikini. Bueno, yo iba a decir que había que tener cuidado con eso.
porque somos muy propensos a cocinar sin camiseta, con los restos del bikini, del sujetador, bueno, lo que sea que lleves o nada, y te puedes quemar. Entonces hay que intentar protegerse un poco, pero cuando hace mucho calor yo me despeloto mucho, es mucho más cómodo. Además, lo que tiene el verano también es que improvisamos más. Simplificamos nuestra forma de cocinar y eso hace también que ganemos en intención, porque con muy poco queremos hacer mucho. Con 4 cositas queremos hacer un plato muy presentable. Nos alejamos del fuego, aunque sí que es verdad que aparecen las barbacoas, mezclamos la fruta con las verduras, lo que normalmente comemos caliente lo pasamos a comer en frío, los aliños son más alegres, más desenfadados, cogemos un poco lo que pillamos por la cocina y si tienes hambre, siempre puedes sacar al final de ese menú el melón o la sandía y la cosa se resuelve, ¿no? Si te has quedado con la comida demasiado ligera. Estoy totalmente de acuerdo. Es todo, primero porque no nos queremos complicar la vida y porque también el cuerpo nos pide otras cosas, pero todo es mucho más fácil. Todo de acuerdo menos lo del sujetador. Lo del sujetador. No, pero es que mira que incluso si salgo de la piscina y voy en bañador, o sea, siempre me pongo una camiseta. Es que cocinar es que me parece peligroso, por eso lo digo. Haces bien. No, tienes razón. Es como lo de las chanclas y el descalzo en la cocina, que eso también es un peligro, ¿eh? Eso también es peligroso porque se cae algo, tendemos a poner el pie para que no se rompa eso. Y se rompe sobre tu pie. Exactamente, pero bueno, a veces sabemos que las cosas no las hacemos del todo bien. Vayan con cuidado. Bueno, volviendo a lo de las conchas y el limón, que se llevan bien, ¿funcionan de verdad? ¿El cítrico y las conchas? Sí, funcionan de verdad, porque hay gente que dice que resta sabor. No es del todo cierto. Hay una respuesta más científica y otra más poética. A ver. Por un lado, la acidez de los cítricos, la lima, el limón, la naranja, equilibra la salinidad y la untuosidad natural de las ostras, por ejemplo, de los mejillones o los berberechos. Por otro lado, el aroma de un cítrico a veces nos lleva también a territorios más emocionales. Tú a veces no tienes la sensación cuando cortas un limón o hueles un limón de que de repente estás en familia o estás en una casa más veraniega, más en el Mediterráneo. Estás en verano habitualmente. Sí, de repente te traslada a un sitio fresco, ¿no? Entonces tiene esas dos vertientes. Además, los cítricos actúan también como detonadores del umami marino. Por eso es importante. Tú pruebas, tú abres 2 ostras y te comes una ostra sin nada, riquísima. Y otra con unas gotitas de limón. Y otra a lo mejor con unas gotas de limón, que aunque sea un poco intenso, muy poca cantidad, ya verás como de repente esa ostra gana en profundidad, el sabor se prolonga un poco más y es un poquito más largo en boca. Yo es lo único que me gusta sobre la ostra, unas gotitas de limón. ¿Sí? Sí. Pues tienes que probar, tú tienes que comprar maracuyá o fruta de la pasión. Sí, o sea, pruébalo. Sé que casan bien y todo eso, pero me cuesta. Es que a mí me gusta tanto el sabor de la ostra que pienso que lo único que no lo pervierte o no lo cambia mucho es eso, un par de gotitas de limón. Pues el limón luego lo hablamos. Vale. Luego hablamos de cuál le va mejor a la ostra. Pero bueno, también es una cuestión de gustos, ¿eh? Tampoco es... Esto no es nada, aquí no hay nada que ¿Ves cómo no me gusta, por ejemplo, el limón sobre el pescado frito? A mí tampoco, porque además se pierde el crujiente. Exacto. Me gusta si lo puedes condimentar un poco antes si quieres. Puedes marinar ese pescado unos un poco boquerones, antes, exacto. Claro, y luego ya lo rebozas y lo fríes. Bueno, siguiendo con las conchas, porque nos habíamos quedado clavadas en la ostra y el limón. Los mejillones, que a mí te voy a decir que es una de las cosas que más me gusta del mar, el mejillón. Pero siempre se ha dicho que en verano no es su mejor temporada. Bueno, la verdad es que ahora tenemos mejillones prácticamente todo el año. Es cierto que el verano y el otoño pueden ser periodos donde su calidad pueda variar. Eso se debe a que la temperatura del agua aumenta muchísimo y eso afecta negativamente a la calidad, porque los hace más propensos a volverse más blandos, a perder algo de sabor. Por eso es importante aquí que sean frescos y que conozcamos también un poco al proveedor, que haya un proveedor de confianza que nos diga, es el momento, no es el momento, llévate esto, llévate aquello, ¿no? Porque generalmente ellos no te suelen fallar. Si tienes buena relación con los pescateros o carniceros, tal, yo siempre abogo por eso. No les interesa, porque no vuelves. Sí. Entonces, eso también es importante. Pero bueno, como alternativa al mejillón también podemos encontrar la clochina. No dura todo el verano, pero sí que tiene unos meses de verano. Háblanos de la diferencia entre la clochina y el mejillón. Pues mira, pueden parecer lo mismo, pero no lo son. La clochina es la prima pequeña, intensa y veraniega del mejillón. Se cría en las aguas cálidas del Mediterráneo, sobre todo en el puerto de Valencia, y solo aparece unos meses al año, de mayo a agosto más o menos. Su concha es más oscura, tiene una carne muy firme, un sabor muy marino, más directo. Pasa un poco en general con el marisco mediterráneo, ¿no? Que tiene como un poco más de sabor, incluso a veces es un poco más dulce. El mejillón, en cambio, viene casi siempre de Galicia, el Atlántico frío, es más grande, más acuoso, puedes tener más carne también. Para mí comer clochinas es casi un ritual en verano. Yo no voy a decir cuál es mi favorito, porque no me quiero enemistar con nadie, ¿eh? Pero tengo favorito claro. ¿Tú tienes favorito claro? No lo digas, no hace falta que lo digas. Yo sí tengo. No, yo tengo favorito claro. Es la misma, seguro. Yo tengo un favorito claro que es el mejillón de Menorca. ¿Y eso?
Pues, cuéntame cómo es. Pues yo creo que es como la clochina, parecido a la clochina. Es que si se cría en el Mediterráneo Exacto. debe tener características muy parecidas. Mayoritariamente en el puerto de Mahón, y es que tú lo estás definiendo la clochina, yo estoy viendo el mejillón de Menorca es más pequeño, la carne más firme. Es que a mí el mejillón gallego, que me parece delicioso, pero para mí es demasiado grande. Sí, a veces se queda un poco grande. Exacto. Entonces, pues eso. Pero las dos son muy buenas, ¿eh? Y además es proteína pura, ¿eh? Sí, te puedes comer 20 kilos. Exacto. Bueno, ya luego si pones salsa de tomate y mojas pan y eso... Bueno, ya la cosa cambia. Pero si los abres al vapor te puedes comer 20 kilos, que están buenísimos. Como más me gustan a mí. Volviendo al cítrico, la cantidad, entiendo, decíamos antes de sin abusar cuando hablábamos de la ostra, la cantidad es importante. Sí, lo que decíamos antes. Además, a mí que la gente coma como le dé la gana. Eso principalmente. Yo nunca voy a juzgar a nadie. Claro, que coma como quiera, ¿no? Igual que tú me has dicho, las ostras con unas gotas de limón. Yo también me las como con unas gotas de limón porque generalmente no me dan a elegir entre otro cítrico. Sí. Pero bueno, si nos ponemos profesionales, sí que es importante que el ácido con el que estamos jugando no se use de manera excesiva, porque puede neutralizar demasiado los matices marinos. Entonces debemos ser precisos con la acidez, ya que puede pasar de ser una herramienta que calibra a una herramienta que disfraza automáticamente y anula mucho los sabores. Entonces esto también depende del ácido que usemos. Por ejemplo, no es lo mismo añadir limón, que tiene una acidez que es más lineal y es más reconocible, que usar, por ejemplo, el yuzu, la bergamota, que tiene perfiles aromáticos más complejos, añaden capas también olfativas y gustativas diferentes. A lo mejor empezamos a escarbar ahí en los sabores y hay otro tipo de aromas más florales, más... bueno, cítrico desde luego, ¿no? Pero más complejos más amargos, que el quizá, limón. ¿no? Puede haber algo de amargor también, pero algo más de complejidad en ese tipo de cítricos, ¿no? Solo ya simplemente por lo desconocidos que son, ya implica cierta complejidad, ¿no? Aunque sean reconocibles en boca. ¿Y cómo lo hacemos a la hora de elegir un cítrico para cada tipo de bivalvo? Mira, podemos tener en cuenta 3 factores: la intensidad del sabor del molusco, el perfil aromático del cítrico y el equilibrio que hay entre el dulzor y la acidez. Por ejemplo, que tenemos bivalvos que nos comemos en crudo más suaves, como puede ser la ostra, depende del tipo. Sí. Cuidado aquí, porque hay ostras que son un bofetón en la cara, que yo no las aguanto. Hay algunas que no me gustan nada y ahí sí que no me pienso mojar, Ángeles, aunque me lo pidas. Luego, si quieres, te lo digo por privado, pero no lo pienso decir por aquí. Seguro que también coincidimos. Seguramente. Luego te lo escribo. Te voy a poner una palabra. Sabemos que van bien con limón, pero es verdad que el limón es muy intenso. También funcionaría con cítricos más suaves, como por ejemplo la clementina, el calamansi o el maracuyá, que yo te comentaba antes. Y siempre en poca cantidad. Para una almeja cruda haríamos lo mismo. Sí, la almeja cruda también es muy delicada. Sí. Es que a veces le metemos unos chorros de limón que dices, ostras, es que la almeja cruda, casi cuando son esas almejas gallegas buenas que están buenísimas, cuando la abres cruda, a mí es que casi sin nada. Es que están buenas así, que no necesita, pero bueno, es una cuestión de tradición, de cultura y de buscar nuevos sabores, ¿no? ¿Y para el mejillón? El mejillón, que es más intenso, un limón encurtido, lo complementa muy bien. La navaja, el berberecho, las tellinas, que están en un punto intermedio, el pomelo, la lima, la naranja. En resumen, a mayor intensidad de bivalvo, mayor libertad para jugar con el cítrico, y a menor intensidad, más precisión y más delicadeza. ¿Al mejillón le iría bien la compota de limón con la que trabajas tú últimamente? Es muy dulce. Tendrías que mezclarla con un poquito de aceite de oliva, algo de pimienta y un pelín de vinagre. Entonces te lo compro porque así es como yo lo he hecho. Vale. Pero esa compota de limón, ten en cuenta que es compota. Tú también tienes. Es compota, sí. Tú tienes, pero como tú trabajas habitualmente con ella, pero era para... Sí, pero... Esta hay que mezclarla, hay que Claro, aderezarla. yo la mezclé con unas piparras picadas, con un pelín de vinagre, le rebajé un poquito ese dulzor para quedarme con la parte del limón y todo lo demás hacerlo un poco más ácido. Venga, pues vamos a hacer una cosa hoy en la receta, una especie de reto, ¿vale? Sí. Si yo te digo un bivalvo, tú me haces como una combinación cítrica con él, ¿vale? Venga, vamos a hacer como que no está preparado. Venga, vamos a empezar por... No está preparado, está improvisando Ainhoa. Vamos a empezar por las navajas. Podría. Venga, ya lo sé. Navajas tibias con una vinagreta de mandarina y estragón. El estragón es una hierba fresca que tiene un punto anisado, pero es bastante suave. Abrimos las navajas a la plancha durante muy pocos segundos. Esto es una cosa que nos sirve para todos los bivalvos. En cuanto el bivalvo se abre, podemos retirar del calor. Y además tenemos que ir haciéndolo de uno en uno, pues lo hacemos de uno en uno. ¿Vale? Que no hace falta que esperemos a que todos los mejillones de la olla se abran para apartar la olla del fuego. Podemos ir sacándolos a cuenco. Entonces las servimos tibias sobre una capa de sal gorda, por ejemplo, para que se queden abiertas, y preparamos una vinagreta cítrica hecha con jugo de mandarina, unas gotas de aceite de oliva, el estragón recién picado, un poquito de la ralladura de la lima, de la mandarina, también, porque ese punto dulce de la mandarina y el yodado de la navaja, y con esa frescura del estragón, va a hacer que quede muy bien.
y es un punto un poco distinto. En verano hay que tener cítricos y hierbas frescas en la nevera siempre. Prepara siempre. unas vieiras. Un tartar de vieiras con lima, apio y manzana verde. Sí. Las vieiras crudas, cortadas como si fuera un sashimi o un tartar muy finito, muy o a chiquitito. o a laminitas o a torcitos. Eso es, ¿vale? Se mezclan unos dados minúsculos de apio con ralladura de lima y manzana verde picada también muy chiquitita. Todo en crudo, todo fresco, muy crujiente. Se alinea al momento con un poco de aceite de oliva y un poco de sal en escamas. Y este plato lo tendríamos. Ya, es que este es maravilloso. Berberechos, que me encantan. Te van a gustar todos hoy. Es que me gustan mucho a mí los bivalvos. Claro, a mí también, por eso lo he traído. Berberechos abiertos con jugo de naranja y granos de mostaza encurtida. Los berberechos se abren al vapor con un poquito de vino blanco si se quiere. Se sirven con unas cucharadas de su propio jugo que lo podemos reducir para concentrar más el sabor. Y luego ese jugo lo podemos mezclar también con un poquito de zumo de naranja, ralladura de naranja y unos granitos de mostaza encurtida o una punta de mostaza. Vale. Que podamos tener de la salsa de mostaza. Vale. Entonces ese punto cítrico con la mostaza es que eso despierta cualquier paladar. Vale. Probablemente el berberecho es mi favorito. Yo los hago a la plancha y solo a medida que se van abriendo los voy sacando. Eso es, pero sin nada más. O sea, eso es una maravilla. Son mis favoritos los berberechos, de todos mis favoritos. ¿Mejillones o clochinas? Venga, con gazpacho de pomelo y albahaca. Una receta que parece un postre pero no lo es. Las clochinas se cuecen brevemente, se enfrían y se sirven sobre un gazpacho que vamos a hacer con pomelo rosado, tomate, pepino, el clásico gazpacho triturado. Pero le ponemos un poco de pomelo. Un poco de pomelo, un toque de albahaca también fresca y se toma con cuchara. Luego le ponemos las clochinas por encima chiquititas y luego te lo vas comiendo como con cuchara, como si fuera una sopa fría. Almejas. Almejas marinadas con yuzu y vinagre de arroz. Yo me podía haber hecho aquí toda la temporada, Ángeles. Yo también soy idiota. Pero no, aquí, me parece lo que estás... Tengo aquí recetas. Pero te voy a decir una cosa, y no, lo que estás haciendo hoy es de servicio público. Lo sé. Sé que va a ayudar en muchas casas. Exacto, hoy es servicio público. Y además hemos encendido el fuego muy poquito. Apenas hemos encendido el fuego. Bueno, lo que nos ahorremos de gas y de luz lo gastamos un poco con los bivalvos. Vamos a intentar. Bueno, hay algunos que son más baratos, como los sí. mejillones, que yo conozco a alguien que siempre dice, el día que sepan que los mejillones son tan buenos les van a subir el precio. Probablemente. Y luego también, a ver, voy a decir una barbaridad, pero a veces te encuentras las ostras en algunos supermercados que dices, oye, mira, un par de unidades de ostra por cabeza, tampoco pasa nada, se puede, nos lo podemos regalar el fin de semana. Almejas. Almejas marinadas en yuzu y vinagre de arroz. Las almejas se abren en crudo y se dejan marinar durante muy poquitos minutos en una mezcla de zumo de yuzu, vinagre de arroz y unas gotas de aceite de sésamo. Se abre cada concha, podemos ponerlo por encima, nos podemos poner aquí un poco pijos, ¿vale? Pero no tenemos por qué hacerlo tampoco, porque tú pones todas las almejas en un plato, pones un poquito de eso que hemos hecho, lo dejas marinando unos minutos y luego nos lo podemos comer con unas huevitas de salmón por encima si queremos. Qué buenas. Esta es un pelín más sofisticada. ¿Y las ostras? Esto es para ti, Ángeles, esto es un homenaje a ti. Venga, tú este verano en la piscina, con sujetador o sin sujetador, aquí ya me da exactamente igual, coges la ostra y vas a mezclar granizado de limón con ginebra. ¿Esto te suena a ti de algo? Esto es pomada. Entonces tú coges una cucharadita de pomada. De pomada menorquina. De pomada menorquina encima de la ostra, con un toque de pimienta y unas gotitas de aceite de oliva. ¿En serio? Comes y te emborrachas al mismo tiempo. Y eres la mujer más feliz de Menorca. Es que me parece lo mejor. Mira, Brian está aquí que le está dando vueltas la cabeza ya. Me parece lo mejor de la vida. Eso está riquísimo. A ver, está a lo mejor un poquito desfasada ese día, pero oye, la mujer más feliz de Menorca y yo de Alicante porque estaría haciendo lo mismo. Claro, pero es que además son dos ingredientes, las ostras y la pomada. O sea, ¿qué puede salir mal aquí? Nada. Todo fantástico. Hasta la semana que viene. Un beso, Ángel. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Casal, ¿qué tal? Buenos días. Hoy. En solitario, porque Francino está en trayecto. Está en trayecto y ahora hacía un programa. Él hace el programa normalmente, sin ningún tipo de problema. No hay bolo, no está en ningún sitio, pero todavía no ha llegado. O sea que. ¿Qué cara tiene? Ya, sí, cada vez se relaja más. ¿Cómo se nota que es final de temporada? Venga, cuéntanos. Otro día de incertidumbre en la oficina, tras la dimisión del número 2 del PSOE de Navarra, de Ramón Alzorriz, cuya mujer, recordemos, trabajaba en Servinavar, la empresa de Cerdán, tras el mensaje enviado esta mañana que hemos escuchado aquí en directo por la presidenta Chivite, que no dimite
debate e insiste en que no hay ilegalidad alguna en las adjudicaciones del gobierno. Bueno, pues el Partido Popular ha pedido la renuncia, la dimisión de la presidenta navarra y ha apelado a los socios para que sean coherentes y muevan ficha. Nosotros vamos a analizar naturalmente a partir de las 2 todos los detalles de esta vertiente navarra y vamos a escuchar el chorro de reacciones políticas que sumamos un día más sobre ese caso Cerdán. Acaba de hablar en Madrid la vicepresidenta María Jesús Montero. Insiste en que la voluntad del Ejecutivo sigue siendo la misma, es decir, agotar la legislatura. El presidente ya ha trasladado con mucha claridad que va a agotar la legislatura y también por nuestra parte internamente a cualquier indicio sólido que aparezca sobre cualquier persona en el que realmente esté implicado en prácticas fraudulentas o irregulares, el Partido Socialista va a tener la misma determinación que viene teniendo hasta la fecha. ¿Por qué no ha venido el presidente? Tengo que bajar. ¿Por qué no ha venido el presidente? Tengo que bajar. Y luego se ha marchado, sin responder a esa pregunta de por qué no ha acudido Porque debía Pedro ser Sánchez el Congreso a ese de acto. Comisiones Obreras. Correcto. Y Sánchez estaba en principio citado, tenía previsto acudir a ese acto, estaba en su pero agenda hasta como ayer. hemos contado esta mañana, pues Sánchez se ha liberado de toda su agenda durante todo el día de hoy. Luego está la crisis de Irán y ese debate que se empieza a complicar, esa petición por carta por parte de la OTAN a sus socios de que tienen que invertir el 5% de su PIB en defensa. España, sabido es, no quiere. Además, esto genera bastante grietas entre la parte socialista del gobierno y el resto de socios. Y Rutte, siguiendo las órdenes, o más bien deseos de Donald Trump, pues insiste a los países miembros en que tienen que invertir ese 5%. Y hoy, como curiosidad, al cierre de hora 14, nos vamos a preguntar cuánto dinero deja un festival de cine. A partir de los datos que ha ofrecido el Festival de San Sebastián, el impacto económico que tiene un festival de estas características, que no solo es o tiene que ver con la marca de la ciudad, también revoluciona los negocios y mueve, y no es una cifra menor, casi 50 millones de euros en unos poquitos días. Claro, que ahí se mueve, ahí hay mucho movimiento económico de estrellas y económico. Luego lo cuenta Blanes. Hasta luego. Venga, adiós. Vespas trucadas, años 60, van por el centro a más de 90. Rojas de fuego, comienza la danza de flechas lanzadas y el viento en la cara. Dame una moto, la especial me encanta. Dame una Vespa y te llevo de marcha. Y qué fantástico dar vueltas con los Pues vamos a ir terminando, que además hay unos cuantos que dentro de un ratito nos vamos. Mañana hacemos este programa Hoy por Hoy desde Benalmádena. Y esta vez no te vienes, Sergio, tú. No, esta vez no he sido convocado. Creo que la alineación de Ángel Slotti es Brian, Pepe, Irene, el tigre Pedro. A ver a quién caza hoy. Dice que a Pepe, dice que a Pepe. Y también Eduardo Barba, que a veces lo sacamos para darle un poco de glamour. Eduardo Barba tiene pinta de dejarse cazar también. Se llevará unas plantas. Es juguetón. El agua de regar igual lleva misterio. Sí. Me ha dicho Ana Usle, quédate, anda vigilando un poco a Teresa Truchado, que ha llegado, ha vuelto. Hola. Bienvenida, Teresa. No hace falta que me vigiléis ya. Me vigilo Te yo has hecho sola. mayor, te has hecho mayor. Me he hecho unos meses más mayor, tampoco te creas. Vale. Y mentalmente sigo igual. Teresa Truchado, que es un poco tigresa. Bueno, ha llegado un poco como las estrellas que conocen el sitio donde han estado, donde ha triunfado. Ha trabajado más bien poco esta mañana, pero bueno, que hay que estar un poco encima. que ha traído un bizcocho. Eso es verdad. Hay que controlar a Severino Donate porque marchándose Barba, el titular de las plantas, se ve, hay que estar también encima. Y sobre todo porque hay que estar encima de el Donate pequeño. Pascual, que no lleva una buena semana, para Pero decir la siempre verdad. hay que estar encima del Sí, Donate pero pequeño. especialmente ahora. Siempre. Y sobre Pascual no todo- lleva una buena semana como titular. No quiero decir nada porque... No, ayer fue una cosa terrible. Es Cuenta, que- Pepe, cuenta. Sí, ayer vivimos un momento... Es un miserable. Fue el centro de atención en la cafetería de la cadena SER. Nadie daba crédito a lo que estaba pasando. Qué raro. Se acerca la camarera. Digamos que había dos platos principales. ¿Melania? Melania se acerca y dice, había dos platos principales, había más, pero vamos a centrarnos en dos. Había macarrones, pomodoro y lentejas, ¿vale? Se distinguen, Entonces la mayoría de los que estábamos ahí, pues Sergio, yo pasta, Pepe pasta, Ana No, pasta. yo lentejas. Tú pediste lentejas. Yo pedí lentejas. Y todos los demás Y todos los demás pasta, ¿vale? Y dice, ¿y tú? Y dice, yo macarrones. Dice pasta, y dice, no, macarrones. Y dice la chica, y todos, Se va a la el hermano, cocina, pero pasta, ¿no? Si hemos pedido todos pasta, macarrones, pasta. Dice, que no, que macarrones. Como Sergio. Que Y tiene nosotros ya pasta de lentejas. las caras de Sergio ya se le salían los ojos, Brian las cejas abiertas, todo Melania como Pepe, diciendo, no entiendo sé nada. benévolo, por favor. Y de pronto, macarrones, y de pronto se queda muy callado y dice, ay, no, macarrones, me refiero a lentejas.
Yo he vuelto más preocupada por la salud de Pascual, la verdad. ¿Pero dónde la estaba el salud problema, mental. Pascu? ¿No distinguías una legumbre de la pasta? ¿No sabías que macarrones era pasta? Sí, pero es que no sé cómo se ¿Dónde me estaba la cruzaron- confusión? No sé cómo se me cruzaron los cables, porque además yo pensaba que el mundo estaba equivocado. Yo veía a Melania y decía, esta chica no se entera. ¡Ay, Dios mío! En su cabeza qué lentejas barbaridad. eran macarrones. Señalando el plato de lentejas de Sergio, claramente. No sé qué me Ah, o sea, pasó. encima señalabas el Yo plato. señalaba Macarrones. O sea, señalando las lentejas decías pasta. Sí, o sea, es como quien confunde toalla con mantel. Ya. ¿Sabes? Bueno, Pues y él ni estaba siquiera. convencido que lentejas se decía macarrones. Bueno, pues muy Pues bien, nada. Pascual, bienvenido, ¿no? Tú también a la radio, que parece que has empezado Pero hoy es que lleva, también. no, es que lleva una mala semana. Yo creo que es porque se ha cortado el pelo, que de eso no hemos hablado. es que sin cortarse el pelo ya llevaba mala semana. No, De- por de suerte Audiencia tú no, Nacional, por suerte sí. no has vivido, Teresa, al momento me dejó el pelito largo, que eso... Es que ya me habéis estado contando que hasta ricito y todo, por Bueno, debajo. bueno, Locura. pelito, pero de ¿Tú oro. crees, Por Dios. Pascu, que necesitas vacaciones o algo? Necesito macarrones, sí. ¿Qué quieres decir? ¿Habéis mirado el menú de hoy? Porque hoy bajo yo también a comer. Yo creo que si sobraron macarrones, hoy los tengo que pedir sí o sí. Hay que pedirlo con el código de Pascual. Espérate que Melania no te ponga lentejas cuando lo pidas. Claro. Ahora va a haber tortas para sentarse al lado de Pascual a ver lo Pero, que pasa. y una pregunta, ¿qué acabaste comiendo? Lentejas. que no lo sabes. Ni se acuerda, Bacalaitos tío. a la andaluza. Lentejas de macarrones porque en mi cabeza era eso. Lentejas, sí, estaban buenas, estaban ricas, ¿eh? Madre mía. Robé semillas del mar, de la incertidumbre, con la sana costumbre de dejarme llevar. Pues vamos a ir terminando, que hay que ponerse el bañador los que nos vayamos a Benalmádena. Te vas a perder el bañito del jueves por la tarde, Sergio. No, yo me voy a bañar esta tarde. Ya, pero no es lo mismo. Ya, sin ti. Que pero va- bueno. que hay- Sin ellos. Pero puedes hacer otros amigos. Sí. Ya. Por eso ha venido Raúl. Qué bien hilado. Ya vale. Que sí. ¿Con quién prefieres irte? ¿Con estos a Yo Benalmádena con, o con Raúl yo con Arévalo? Raúl Arévalo siempre. Venga. Pues mira, como ya es nuestro amigo porque ha estado esta mañana en Amigos Alegres, puedes hacerlo. Ha venido Raúl Arévalo, actor de Azul Oscuro Casi Negro, Gordos o La Isla Mínima y director de Tarde para la Ira, pero esto no era una entrevista de trabajo, era una charla íntima y aquí pues se cuentan estas cosas de los primeros trabajos, anécdotas de pareja, las películas de Chuck Norris y cómo él se crió en el bar que le acabó llevando al cine, el bar de su padre. Pues ya como ha prescrito, con 14 años ya trabajaba en el bar, eso ahora es ilegal. Ahí se formaba un poco como el abierto del hoy por hoy, pero Losada, Ignacio Escolar o Madina, pues yo qué sé, iba el carpintero, el de la tienda de enfrente. ¿Y había así. unas tertulias? Era más la COPE que la SER, pero había buenas tertulias allí. Y ahí me he educado yo, en ese bar. Entonces, en la peluquería de al lado del bar de mi padre, a esa peluquería iban Moncho Armendáriz y Puy Oria. Y entonces yo, que quería estudiar algo de teatro, le dije al peluquero, oye, Iñaki, ¿le puedes preguntar a Moncho, no sé, una escuela para estudiar? Y él acababa de hacer Historias del Cronen y me dijo, mira, el protagonista de Historias del Cronen, Juan Diego Boto, su madre, Cristina Rota, tiene una escuela. Pues le hice caso al peluquero y me fui a estudiar ahí a Cristina. O sea, te fuiste donde había que ir. Pues mañana más, a partir de las 6, les esperamos una parte del equipo aquí y la otra en Benalmádena. Pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.